damos la palabra a la maestra Ángeles Sánchez. Ella nos va a compartir acerca de los derechos colectivos de la mujer originaria en la Ciudad de México. Por favor, compañera María de los Gracias, Ángeles. muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, soy del barrio de Santiago, pueblo de Iztacalco. Soy originaria de esta ciudad y descendiente de originarios. Hablar de la mujer de los pueblos y barrios originarios nos lleva necesariamente a hablar de lo que es los pueblos y barrios originarios. Y afortunadamente las mujeres originarias, como la colectividad mexicana, somos el producto del cruce de nuestros ancestros, nuestros indígenas, con los españoles. No tenemos afortunadamente una raza pura, y digo afortunadamente porque no fue como Alemania, ¿no? Aquí fue ese cruce, y de ese cruce de dos razas nacimos nosotros, los mexicanos, y de esos cruces estamos los pueblos y barrios originarios. Me voy a permitir dar lectura a mi ponencia, que ya la elaboré. Hoy se sabe de la existencia de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México a más de 500 años de su existencia, resistencia y adaptación. Hemos pasado de la conquista y transformación de la Gran Tenochtitlán al Distrito Federal, la Regencia, el Departamento del Distrito Federal, para llegar a lo que hoy es una mega urbe llamada Ciudad de México, que todo devora, transforma o aniquila. Sin embargo, a pesar de estos cambios, siguen existiendo los pueblos y barrios originarios. Sus pobladores somos descendientes de aquellas generaciones pasadas con arraigo en los territorios donde han habitado siempre. Hemos sido llamados descendientes de las primeras naciones. Sin embargo, la Constitución de la Ciudad de México define a los pueblos como descendientes de poblaciones asentadas en la Ciudad de México desde antes de la época de la colonia, quienes conservan sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión. Podemos simplificar que cuentan con un patrimonio tangible e intangible, entendiendo este último como la serie de manifestaciones culturales propias de cada pueblo. Ejemplo, los carnavales, las expresiones religiosas de las festividades llamadas patronales, que se celebran en cada barrio y pueblo con un sincretismo único y propio de cada lugar. Y digo propio porque aún siendo un pueblo y varios barrios, la forma de las festividades es totalmente diferente. Ahí viene la parte de la autonomía de cada pueblo. El movimiento reivindicatorio de los pueblos y barrios originarios es relativamente nuevo, con tan solo 20 años en busca de su visibilización. Este evento que hoy nos permiten tener con ustedes, gracias a Erika, Mari Carmen Chavarría, a la Comisión de Derechos Humanos, lo que estamos haciendo aquí es visibilizarlos, visibilizar a las mujeres, visibilizar su entorno, visibilizar sus tradiciones, conocer muchas cosas de sus culturas. La pregunta obligada es, y no sé si ustedes sepan, ¿cuántos y cuáles pueblos y barrios existen en la Ciudad de México? Y la respuesta es complicada. Y es complicada porque depende de la fuente de la consulta quien responda, menciona o sugiere. La divergencia resulta de lo siguiente. La Ley de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes en la Ciudad de México, publicada el 20 de diciembre del 2019, contiene los aspectos jurídicos, sociales y culturales. Sin embargo, no se anexa el padrón de pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Esa ley de reciente creación es la que va a regular todo lo relativo a pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Su objetivo, según se dice, reconocer, proteger y garantizar los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas
y sus integrantes, definir a los sujetos titulares de derechos, así como establecer sus principios de interpretación y medidas de implementación. Sí, todo eso es muy padre, pero ¿y a quiénes? ¿Y en dónde? ¿No? Es una pregunta que no está contestada. La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del Gobierno de la Ciudad de México, por sus siglas CEPI, tampoco ha publicado el número de pueblos existentes, a pesar de que este organismo es competente en materia indígena dentro de la Ciudad de México. A 3 años de su creación y cerca de 2 años de la publicada Ley de los Pueblos Originarios y Comunidades Residentes en la Ciudad de México, ha sido incapaz de publicar hasta hoy un padrón. El antecedente más fidedigno es la publicación que hizo el extinto Consejo de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal, con data o con fecha del 17 de abril del 2017, donde se especificó que el padrón de pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México hasta esa fecha eran 139 pueblos y 58 barrios. La Ley de Participación Ciudadana del 2004, reformada en el 2010, en su transitorio 13º, publica la existencia de 40 pueblos que cuentan con autoridades tradicionales, sin hacer mención de un padrón de pueblos y barrios originarios, mencionando a estos tan solo como unidades territoriales. Lo anterior crea una gran confusión que tiene repercusiones jurídicas relativas a la consulta indígena. Y la pregunta es, ¿cuáles pueblos van a ser consultados? ¿Cuáles son los sujetos de derecho colectivo a que se refiere el artículo 59, fracción 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México? Bueno, pues estos no lo sabemos. Vámonos un poquito a las medidas internacionales. El artículo 1 y 2 del convenio 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, cita: el presente convenio se aplica, fíjense bien, a los pueblos tribales en países independientes cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional y estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial. El inciso B dice: a los pueblos en países independientes considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización, o del establecimiento de las actuales fronteras estatales, que cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ella. Pero el artículo 2 complementa: la conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente convenio. Y hago una pausa que aquí es bien importante. A raíz de los derechos que tenemos y que hemos ganado los pueblos y barrios originarios, han surgido muchos otros grupos que son de colonias y que dicen, bueno, pues entonces ahora nosotros también vamos a ser pueblos, ¿no? También vamos a llamarnos pueblos. Pero no es así. El convenio 169 dice, para que se aplique el convenio, deben de tener conciencia de su identidad indígena o tribal, considerar un criterio fundamental para este convenio. Entonces, si esto no hay, pues aunque sean colonia, no pueden transformarse ahora en pueblos, ¿no? Creo que la parte más importante que tenemos los pueblos, que hemos ganado a base de muchas luchas sociales, es el derecho a la consulta, ¿sí? Mismo que debe realizarse con los estándares internacionales que establece el convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes, al instituir que la consulta, el convenio establece, artículo 6, fracción 1, al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán: a.
consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. B. Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones selectivas y organismos administrativos y de otra índole de responsabilidad política y programas que les conciernen. C. Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos y en los casos apropiados proporcionar recursos para este fin. 2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este código deberán efectuarse de buena fe, de una forma apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Artículo 7. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades y mis compañeras ya me antecedieron, ya explicaron varias de las prioridades. En lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que se afecte su vida, sus creencias, sus instituciones, su bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera. Y de controlar en la medida de la posible su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación, evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. 2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo, del nivel de salud y educación de los pueblos interesados con su participación, cooperación, deberán ser prioritarios en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para esta región también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. Los gobiernos deberán velar siempre que haya lugar que se efectúen estudios en cooperación con los pueblos interesados a fin de evaluar las incidencias social, espiritual, cultural y sobre todo el medio ambiente que las actividades de desarrollo prevista puedan tener sobre estos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas. 4. Los gobiernos deberán tomar medidas en cooperación con los pueblos interesados para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. En lo que se refiere a la consulta indígena, el artículo 59, inciso B, numeral 8, fracción 2, se trasladó directamente a la Constitución de la Ciudad de México, donde dice: los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. El B habla de la libre determinación. La fracción 8 dice: para garantizar el ejercicio de la libre determinación y autonomía, esta Constitución reconoce a los pueblos y barrios originarios las siguientes facultades. Fracción 2. Organizar las consultas en torno a las medidas legislativas, administrativas o de cualquier otro tipo susceptibles de afectación de los derechos de los pueblos originarios. Y todo esto es muy padre, sin embargo, pues tenemos varias omisiones jurídicas para los pueblos y barrios originarios. La Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México omitió 3 aspectos esenciales. La ley no cuenta con el listado de los pueblos y barrios originarios. La consulta que realizó sí fue libre, pero no fue previa, fue prematura
no fue informada, no se realizó a través de sus autoridades tradicionales porque la llevó a cabo el propio Congreso de la Ciudad de México. Por lo tanto, existe una violación a este derecho. Importante citar que la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas emitió un protocolo de consulta que no publicó en forma oportuna y adecuada en la Gaceta Parlamentaria y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, como se estableció en el acuerdo respectivo. El protocolo lo publicaron únicamente en el oficial de la Ciudad de México hasta el 28 de noviembre de 2019, cuando el dictamen de la aprobación de la ley fue el 21 de noviembre de 2019. Es decir, aprobaron la ley sin publicar el protocolo de consulta y llevaron a cabo la consulta sin tener publicado el protocolo. O sea, una violación que hizo el Congreso tremendo. El Congreso de la Ciudad de México no se pronunció respecto al dictamen de anteproyecto de iniciativa de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en el Distrito Federal, que ya había sido consultado mediante un protocolo previamente publicado que sí cuenta con el padrón de pueblos y barrios originarios en forma enunciativa y no limitativa. Luego entonces, al no pronunciarse, tampoco desechó dicho anteproyecto. Es decir, ya se había trabajado en un anteproyecto que sí había sido consultado, que llegó hasta la Asamblea Legislativa. Y al cambiar la Asamblea Legislativa a Congreso de la Ciudad de México, pues se quedó ahí archivado, pero nadie dijo, oigan, este anteproyecto ya no nos va a servir, ya vamos a hacer otra ley, eso lo desechamos. No se pronunciaron, ahí quedó. Ese sí tenía el padrón de pueblos. Esta ley no la tiene. ¿Sí? Es decir, primero publican la iniciativa de ley y luego el protocolo. El protocolo es el instrumento de cómo van a llevar la consulta. Pues no, es decir, el protocolo lo aprobaron después de que ya publicaron la ley. No, geniales nuestros legisladores. Ahora bien, respecto a la ley de participación ciudadana, no es la idónea respecto a los derechos de los pueblos y barrios originarios, por lo que varios pueblos de esta ciudad demandaron juicios electorales para la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos. Respecto a la elección de la Comisión de Participación Comunitaria 2020 y la consulta de presupuesto participativo 2020 y 2021, a celebrarse el 15 de marzo del 2020. Siguiendo la secuela procesal del juicio, tuvo conocimiento la Sala Regional Ciudad de México, después el TRIFE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 2 días antes de su elección se revisó la sentencia emitida por la Sala Regional y la Sala Superior del TRIFE en sesión pública ordena en su sentencia no realizar las elecciones en 40 pueblos enlistados y donde existen autoridades tradicionales, asignarles en forma directa el presupuesto participativo. Este hecho importante sirve como antecedente, pero deja inconformes a los demás pueblos y barrios originarios en virtud de que la Sala Superior en su resolución no aplica el principio de progresividad de los derechos humanos que citó la Sala Regional en su sentencia. Y el punto controvertido es ¿por qué se desconoce la existencia previa del listado de pueblos y barrios originarios? No obstante lo anterior, apenas empieza el camino de la consulta indígena. Y no debe confundirse la consulta indígena con la consulta ciudadana. Hoy por hoy, las autoridades administrativas o legislativas deben entender la importancia del derecho a la consulta indígena en los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, en las condiciones y alcances que establecen los estándares internacionales, tomando en cuenta que se trata de derecho constitucional y convencional en concordancia con el artículo constitucional primero que establece: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Entonces, bueno, pues si el convenio 169 de la OIT establece muy claramente esos derechos a la consulta, y si esto se traslada al artículo 59 de la Constitución de la Ciudad de México, lo que falta es la decisión de la autoridad, porque en papel tenemos muchos derechos.
en el hecho nos falta mucho trecho. Muchísimas gracias. Gracias.